Bien, empezamos a grabar la clase, entonces, como siempre, para hacer la formalidad, darle la bienvenida a los colegas que nos acompañan a nuestra clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia en este día jueves 14 de mayo. La sesión de hoy día, queridos coleguitas, como ya conversaba con algún colega por acá, es primero desarrollar una guía, un caso, para ir ya más o menos perfilando lo que va a ser la solemne. Tenemos en este minuto para fecha de desarrollo de la primera evaluación integrativa. El nombre técnico que tiene ahora es de prueba integrativa. Y justamente hace mención al hecho de que usted tiene que ser capaz de, y el profesor con ustedes, de integrar los contenidos. Es lo que nosotros hacemos, vuelvo a repetir, si hubiésemos tenido la clase presencial con el profe Segovia, habríamos tenido ese formato que es una prueba integrativa. La fecha estimativa, ¿por qué digo estimativa? Por cualquier cosa que puede ocurrir. Acuérdense que entramos en cuarentena, entonces ojalá que no ocurra nada desde el tipo social más complicado, pero nuestra fecha está publicada en la plataforma, tienen las fechas de las 3 fechas donde van a tener evaluaciones, es el día jueves 28 de mayo, el día jueves 28 de mayo, ¿ya? En la sesión de hoy día y en la que viene, acuérdense que el próximo jueves es feriado, así que en la de hoy día y el del día lunes, vamos a dejar la estructura de la evaluación. Yo tengo una propuesta, yo lo hago así siempre con mis colegas alumnos, yo traigo una propuesta, la discutimos, ¿ya? La democracia tampoco funciona mucho acá, pero les dejo la libertad para que me hagan observación y me digan, mire, profe, yo creo que esto por aquí, yo creo que esto por acá, o definitivamente algunos me digan, mire, profe, esto me parece que no nos va a alcanzar el tiempo o tendríamos este problema. Como vamos a tener tiempo para desarrollar la evaluación, van a tener más del tiempo que uno pensaría normalmente, no va a ser presencial, va a ser de tipo asincrónica, entonces la variable tiempo la podemos manejar. Lo que me consultaba recién mi colega Nicolás, si la vamos a hacer grupal o individual, eso este minuto todavía no lo he podido zanjar, quiero una última opinión de mi director. ¿Y por qué? Principalmente por el tema de que ustedes se puedan conectar, si lo tienen que hacer grupal. Entonces, ahí la cosa se les complica, con ya las eventuales complicaciones que pueden tener de repente con internet. Entonces, obligarlos a que trabajen en equipo puede ser para esta primera pasada un poquito problemático. No obstante, los otros trabajos que tienen que trabajar o desarrollar, que tampoco van a ser muchos, para no saturarlo, sí los podemos trabajar técnicamente en términos grupales, ¿ya? Entonces, resumen, para que quede en la bitácora de la grabación de la clase, próximo jueves 28 está publicado en la intranet la fecha de las evaluaciones. Vamos a tener 2 evaluaciones grandes o integrativas de 25, de 35, y una tercera que más que evaluación es el resumen de todo lo que hemos hecho, que contempla algunos casos que van a tener que desarrollar ustedes. La idea es no vivir pensando solo en pruebas, sino que sean instancias de ir de alguna manera adquiriendo las competencias, como siempre les repito. Y estos controles que hemos llamado test, y hoy día partimos con uno, que va en los últimos 20 minutos de la clase, y la idea es repasar los conceptos para que usted no esté estudiando solamente para una prueba, ¿ya? Eso lo vamos a tener al final, yo les aviso para que quede habilitado en el Moodle. ¿Por qué estaba preocupado hoy día con el Moodle? Porque hubo problemas de conexión en la tarde, entonces como esto es sincrónica, el control que tienen en 20 minutos antes de terminar la hora, tenían que estar conectados, ¿ya? Bien. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a trabajar, coleguita? Voy a irme a esta guía que voy a cerrar esta de acá y nos vamos a ir a las guías que quiero mostrar. Entonces, guardar y nos vamos a ir a las guías que vamos a trabajar. En la plataforma les cargué las guías que les voy a mostrar acá, voy a compartir con ustedes la plataforma. Entonces, esto es lo que tienen ustedes en la plataforma en este minuto para nuestro ramo, ¿ya? Entonces, aquí tienen las fechas, colegas, de cuándo van a ser sus próximos controles, estos controles que llamamos test. Son siempre al final de la hora, de los últimos 20 minutos, tiene para que usted pueda responder. El primero es hoy día, el siguiente es el lunes, y el subsiguiente es el lunes 25 de mayo. Ojo, no lo vean como que estén sobrecargados de pruebas. Estos son verdaderos y falsos y tienen como objetivo de que usted de alguna manera tenga lo que se le va a preguntar para el caso, que es del día jueves 28 de mayo, que es la solemne, usted tenga por último la materia un poco más fresca. La idea es poder hacer por lo menos 10 de estos controles, 10,
se nos van a ir volando, y poder eliminar de esos una cierta cantidad, que lo vamos a conversar después, y que queden los mejores, y con eso sacar un porcentaje de nota. Cada una de estas son 10 preguntas de verdadero y falso, de lo que usted ya se supone que conoce, que hemos visto en la clase principalmente, y se van a ir acumulando, más otras cosas que vamos a ir viendo después. Entonces, al final, con todo ese paquete de pequeñas evaluaciones en notas chicas, ese va a conformar el 40%. Les recuerdo que se eximen con un 5 y aprueban la asignatura con un 4. Por lo tanto, están las condiciones para que esta asignatura, si bien es cierto, es un poco más complicada, la podamos trabajar bien, ¿ya? Y en la plataforma tienen todas estas guías hasta la 8. Hasta la guía 8 tienen ustedes en la plataforma, ¿ya? Ahora quiero mostrarles una que desarrollé antes de partir la clase. Siempre creo una para que nos podamos contextualizar. Todo lo que está aquí usted ya lo ha trabajado de alguna manera. Siempre les pido, les solicito por favor que nosotros vemos una parte, y la idea es que usted después, en un ratito que se pueda dar, vuelva o complete alguno de las partes que quedaron pendientes. Como se repiten varias cosas, yo hago una, la conversamos, y la idea es que usted después la pueda analizar, ¿ya? Voy a mostrarles ahora, y yo le había prometido que íbamos a seguir conversando respecto del análisis de regresión lineal, y le íbamos a ir añadiendo más información. Bien, vamos a ver la guía número 10, que la voy a compartir con ustedes, ¿ya? La guía número 10, y quiero que la observen. Y la voy a compartir acá con ustedes acá. Entonces, vamos a compartir acá, la guía número 10. Bien, quiero que vean esta guía. Tiene la guía número 10, tiene un ejercicio fuerte que se llama política de remuneraciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es que técnicamente usted sea capaz de analizar el tema de regresión lineal, pero ya no solamente con lo que hemos visto hasta este minuto, con el coeficiente de correlación, el de R cuadrado, que ya lo conoce, sino que además usted sea capaz ahora de, dentro del análisis, poder obtener más información. Alguna ya, de alguna manera ya la habíamos deslizado, y yo le había prometido que en las siguientes sesiones, como esta, usted lo iba a conocer. Entonces, quiero que veamos este ejercicio. Este es el grande, ya ahí viene con detalle. Antes de ese, vamos a hacer un ejercicio en bruto, en simple, para que veamos cómo funciona. Entonces, en este ejercicio de acá, en este de acá, se trata de lo siguiente. Fíjense acá, lo vamos a conversar. Dice, correlación entre años de antigüedad y salarios. El Departamento de Recursos Humanos analiza la correlación entre el salario actual y dos posibles variables predictoras. Ahora necesito que ahora sí los coleguitas, como ya manejan relativamente bien el Excel, o por lo menos no me han hecho ninguna mayor consulta respecto de grandes dudas, así que aprovechen esta clase. Como manejamos teóricamente la parte mecánica del Excel, ahora tenemos que afinar la respuesta a las consultas, a las preguntas que se le hacen. Entonces, fíjense en el lenguaje. El Departamento de Recursos Humanos está analizando la correlación entre el salario actual y, nótese, dos posibles variables predictoras. Mira el nombre cómo lo está usando, variables predictoras. ¿Por qué variables predictoras? Porque eventualmente el salario de las personas debería depender de dos variables explicativas. Nótese el nombre ahora cómo la están denominando, predictoras. Porque esas variables explicativas, de alguna manera, pueden predecir el comportamiento de la variable de interés, que sería el salario actual. Entonces, lo que está haciendo el Departamento de Recursos Humanos es que tiene información respecto de los años de antigüedad que tienen los trabajadores en promedio en la empresa y el salario que actualmente tienen. Es así como encontramos que un trabajador que en promedio tenía 10 años ganaba 18.900.000, o podríamos decirlo en miles, pero pongámosle $18.900 al año. Estos son, pensemos, salarios anuales. Y había otro señor que tenía 21 años en la empresa y estaba ganando $35.900 al año, por ejemplo. Es el salario actual anual. Pero también el Departamento de Recursos Humanos encontró otra variable que podría explicar el salario actual. Y esa es una variable que llamamos la productividad. En algunas empresas, la productividad de los trabajadores, por ejemplo, ustedes cuando entren a trabajar en su área profesional como ingenieros comerciales, puede que alguno de ustedes llegue a un banco.
si es que ya no está trabajando en algo similar. Y en algunos casos la productividad de los trabajadores se mide con ciertos KPI o Key Performance Indicator o claves o indicadores claves de éxito que permiten ver la capacidad productiva que tiene usted. En algunos casos, en el caso de los ejecutivos de cuenta, que conozco un poco más del tema yo, son la cantidad de clientes que pueda atender, específicamente el número de cuentas corrientes que logra abrir, el número de productos, cantidad de productos que coloca entre sus clientes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, créditos, préstamos, etcétera, 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 pero también la capacidad que tiene para solucionar problemas que se presentan con sus ejecutivos de cuenta. Entonces, periódicamente en los bancos se construye un indicador de productividad o de cumplimiento de metas, y eso tiene una ponderación. Y esa ponderación es por porcentaje. Entonces, por ejemplo, voy a inventar, están aquellos funcionarios que tienen rango más altos, como los gerentes de sucursales, cuyos indicadores o KPI son más exigentes, porque son los que de alguna manera mantienen funcionando a la sucursal. Y hay otro de una segunda línea, como son, por ejemplo, los ejecutivos de cuenta, tanto de cuenta para personas como cuentas empresas, que tienen otros KPI que tienen que ver netamente con la parte operativa, y de hecho es el área de operaciones, ¿ya? Bien, en este caso, este índice de productividad está expresado en términos porcentuales. Aquí están decimales, pero si usted lo multiplica por 100, este sería 8,4, 9,14. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que alguien que tiene un salario de $18.900 al año presenta en promedio un indicador de productividad de un 8,4% o en decimal de un 0,084. Y así sucesivamente. Tengo por aquí un señor que está en promedio, este trabajador, recibiendo $45.000 al año, ¿cierto? Y tiene un índice de productividad en porcentaje de un 15,8%. Tengo otro señor que, y aquí está el problema, tengo otro señor que está obteniendo $19.300, pero su índice de productividad es tan alto como el señor que recibe $45.000. Entonces, tengo índices de productividad que estarían explicando de alguna manera el salario actual, y también tengo años de antigüedad que estarían explicando el salario actual. Entonces, el director de recursos humanos nos pide que realicemos un análisis de regresión lineal simple y múltiple. Fíjate lo que nos está pidiendo. Se tienen que acostumbrar, sobre todo para mi colega que me preguntaba cómo iba a ser la solemne, cómo iba a ser el formato, que es un tema que vamos a conversar tranquilamente después, que la vamos a construir entre todos. Lo que busca la solemne, en este caso la evaluación, es que usted sea capaz de utilizar las herramientas aprendidas a través de competencias y usted pueda solucionar un problema. No le va a decir la prueba, haga esto, haga lo otro. Teóricamente usted más o menos ya está orientado hacia dónde tiene que ir. Por lo tanto, aquí les dicen, realice un análisis de regresión lineal simple y múltiple. Uno teóricamente sabe que tiene que tirar el dato, análisis de datos, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me pide realizar ese análisis de regresión lineal simple y lineal múltiple? ¿Por qué hacer los dos? Bueno, aquí la respuesta de alguna manera, o la explicación de por qué nos está pidiendo esto, está en esta última línea, que dice, hallar el modelo que mejor estime el salario actual de los trabajadores. Entonces tengo un modelo que de alguna manera trata de estimar el salario en base a los años de antigüedad, o sea, mientras más lleve usted trabajando en la empresa, se supone que ha sido más fiel, tiene mayor curva de experiencia, y por lo tanto, de alguna manera hay una correlación con su salario. Y hay otros indicadores u otra corriente en recursos humanos que dicen, no, mire, ¿sabe qué? Yo creo que explica mucho más el salario actual el indicador de productividad. Este me huele, a mí a priori, me suena que es como más efectivo. La gente ahora con el tema que estalló, este tema que estamos metidos ahora con clases online y teletrabajo, la gente y las empresas, ojo con esto, este es un tema interesante, las empresas donde ustedes van a llegar a trabajar se dieron cuenta, en realidad ya se habían dado cuenta, pero ahora fue el baldazo final de agua, que no tiene sentido tener al trabajador 45 horas a la semana, porque en general el trabajador no trabaja 45 horas a la semana, es mucho menos productivo, y nos estamos pelando, es mucho menos productivo. De hecho, usted probablemente ahora que está online está estudiando más que cuando estaba presencial, ¿ya? Entonces, el tema de productividad es un indicador que ahora viene fuerte, y es así como los van a medir en el trabajo. Entonces, este ejercicio, a pesar que es un ejercicio inventado, no es tan alejado de la realidad. Bien, ¿qué es lo que quiero que hagamos acá? ¿Qué es lo que quiero que hagamos acá? Sabemos hacer una regresión lineal y hemos explicado varias cosas, pero hoy día vamos a conocer algo más del análisis de datos, algo que ya habíamos deslizado. Entonces, lo que me piden aquí es, de alguna manera, verificar cuál de las dos
variables explicativas por separado son más correlacionadas, o dicho de otra manera, son mejores predictoras del nivel de salario actual, y después ver si al combinarlas, si al juntarlas, forman una mejor o conforman o crean un mejor modelo para predecir, el salario actual. Entonces, la solución a este problema, primero es entender qué es lo que voy a hacer. Entonces, para la solución yo voy a ir anotando acá los pasos que usted teóricamente se recomienda que siga. El modelo de aprendizaje que está aplicando el profesor Segovia es un modelo donde se privilegia en usted su productividad, justamente, pero además se privilegia su inventiva. Entiéndase la autonomía que tiene para trabajar. Yo le doy un cuadro o esquema para trabajar, pero usted técnicamente está libre para que ese cuadro o esquema lo pueda desarrollar. De hecho, cuando yo le pase la rúbrica, es decir, la distribución del puntaje, cómo lo voy a evaluar, usted va a saber claramente cómo lo va a evaluar el profe, y por lo tanto va a saber qué cosa tiene que hincarle más el diente, y si la máquina lo pilla con el tiempo, qué cosas son un poco más fáciles de sacar, o por último, usted las va a dejar en segunda línea. Entonces, la solución, primero, siempre entender el problema. Esto suena súper incluso ofensivo para ustedes, ¿ya? Como profe, sí, obvio que hay que entender el problema. No, porque entender el problema es específicamente qué es lo que me están pidiendo. En este caso, no me piden hacer una regresión lineal ni múltiple ni simple. Lo que me dicen en el fondo es que tengo que obtener un modelo de predicción de los salarios, que implica en este caso aplicar regresión lineal. Pero si usted estudia por su cuenta, si ha leído alguno de los apuntes que le subió a la plataforma, hay otros modelos también que pueden predecir información. Estamos ocupando la regresión lineal, y en econometría, en este capítulo, regresión lineal, porque es más útil y es más práctica. Pero si ha leído el capítulo, sobre todo el 1 de Gujarati, no lo deje botado por ahí, péguele una miradita, y los primeros PPT que vimos de econometría, se tiene que acordar que el modelo de econometría tiene un montón de pasos, y uno de esos pasos implica aplicar un modelo estadístico, ¿ya? No es este el único, ¿ok? Bien, entonces lo que primero tendríamos que entender para desarrollar en este caso es entender el caso. En este caso, determinar o proyectar, ¿cierto? En el fondo lo que queremos es estimar con el menor riesgo posible, estimar con el menor riesgo posible, estimar con el menor riesgo posible, ¿cierto? El nivel de, en este caso, salarios proyectados o estimados. Salarios proyectados. Eso en el fondo, ¿ya? Y, ojo, proyectado. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer acá es ver cuál de estas variables es la que mejor predice el salario. Entonces, la segunda idea que tendríamos que trabajar es determinar cuál de las dos variables explicativas es la que mejor puede estimar el salario. Y por lo tanto, eso significa hacer un montón de estudios al respecto. Y tercero, esta es la lógica que deberíamos trabajar si hubiésemos hecho el trabajo o un caso. El tercer punto sería determinar, nótese el verbo, ojo, estos se llaman estos son niveles cognitivos. Es decir, se supone que un alumno en este semestre de la carrera ya es capaz algo más que describir. Describir es dar las características, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte de la materia usted tiene que ser capaz de determinar, que es un nivel cognitivo más alto. Cuando uno determina, toma una decisión. Y eso significa que usted va a tener que decidirse, tomando una decisión, por qué una variable u otra, o la combinación, es la más indicada para poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, fíjese que la palabra determinar ahí no está puesta de bonita, tiene un sentido. Entonces, determinar si modelo de regresión
lineal simple o múltiple es el adecuado para la predicción de los salarios. Alguien me podría decir, profe, pero si todo eso es lo mismo que aplicar todas las regresiones lineales. Claro, en este caso, para el tipo de problema sí, pero uno tiene que entender qué es lo que va a hacer. Ya. Miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a hacer el primer análisis tomando años de antigüedad y salario actual. Esta va a ser la primera regresión lineal. Y fíjense ahora lo que voy a hacer en la lectura de los datos. Miren la información que podemos sacar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el primer análisis y voy a tomar acá caso, entonces, antigüedad versus o comparado versus salario. Ya, voy a ver esa primero. Y voy a poner mi análisis aquí. Esa es la que voy a comparar. Entonces, ya sé tirar esto, y aquí vamos a conocer nueva información. Atentos. Vamos a tirar entonces nuestro análisis de datos. Voy a tirar mi regresión de siempre. Voy a aceptar. Y aquí les voy a colocar, voy a marcar una casilla que no habíamos marcado. Bien simple, capaz que alguien ya por su cuenta, lo he invitado a que usted por su cuenta esté buscando. Voy a marcar la casilla rótulos. Esa es una nueva. ¿Y qué voy a hacer ahora? Antes marcaba los puros números nomás. Ahora también voy a marcar específicamente los rótulos. Es decir, ¿qué quiere decir? Los nombres de las variables. Recuerde que esta es nuestra variable X y esta es nuestra variable Y. Rótulo, años de antigüedad, rótulo, salario actual. Lo mismo, el resto sigue igual. Voy a colocar mi variable de interés. El salario actual, pero lo voy a poner completo, con la palabra salario. Antes había puesto solo los números. Voy a pasar a la variable explicativa y voy a poner años de antigüedad, con la palabra años. Acuérdense que antes poníamos números nomás. Y le tengo que decir aquí a la plantilla que le voy a colocar rótulos, porque si no le coloca rótulos, va a gritar que está combinando números con letras y el sistema se va a marear. Entonces le voy a decir, voy a colocar con rótulos. Van a ver dónde van a aparecer los rótulos después. Bien simple, rótulos. Y voy a pedirle que la salida, le voy a pedir que la salida específicamente salga, la salida la voy a pedir específicamente acá. ¿Ya? El resto ya lo sabemos y quiero que miren la información. Esto ya es conocido, usted ya lo maneja, espero, por eso hoy día tiene que preguntar todo, a esta altura ya, esto ya está hiper conocido, pero vamos a añadir nueva información. Ya, veamos los casos de acá. Algunas cosas para cerrar, por favor, si alguien tiene duda, y este es el minuto. Entonces, veamos el coeficiente de correlación múltiple. A esta altura me está mostrando un 99%. Recuerde qué significa. Quiere decir que en la práctica existe casi una correlación perfecta. Nótese esto, ¿eh? Esto es súper importante. No sé si alguien estaba atento cuando les decía. Esto es, antiguamente, la gente mientras más trabaja en la empresa, teóricamente más sueldo gana. Es lo que se llamaba la carrera funcionaria. Hay algunos bancos antiguos, como el Banco del Estado, donde, por ejemplo, entraba uno muy jovencito, incluso en la parte más operativa, de repente como haciendo el aseo, y de ahí iba estudiando, con mucho esfuerzo, después pasaba a cajero, seguía perfeccionando y llegaba a ser gerente. Ya. Esa era la carrera funcionaria. Por lo tanto, mientras más tiempo llevaba usted, más ganaba. Pero en la actualidad, los sueldos van a depender en base a la productividad que tengas tú y a la capacidad que tengas para resolver problemas. Por eso el tema de las competencias. Entonces, al ojo, esto no debería ser muy correlativo. Es decir, la gente no debería ganar en la actualidad más dinero porque lleva más tiempo, porque usted puede ser un flojo de porquería, no hacer nada y llevar 20 años en la empresa. O ser el trabajador más trabajador, más esforzado y llevar un año en la empresa y le pagan una mugre. Entonces no debería ser eso. Pero fíjese, hago los análisis de datos y capten. Miren la primera pasada. Fíjense el impacto de esto. A esta altura usted ya está capacitado para entender esto. Está diciendo que el modelo de regresión lineal múltiple, regresión lineal simple, en este modelo, en un 99%, casi 100, perfecto, el salario actual, es decir, la variable explicativa, la variable de interés, puede ser explicada por técnicamente esta variable explicativa. O sea, hay casi una correlación perfecta
eso yo le pongo harto escándalo al tema, harto dramatismo. ¿Por qué? Porque en el fondo me está confirmando algo que yo decía que no debería hacer. O sea, en realidad pareciera que aquí en esta empresa la gente que más tiempo lleva en la empresa es la que gana más. De hecho, ¿qué significa que sea positiva el coeficiente de correlación? Acuérdense que este puede ser positivo o negativo. Quiere decir que, en este caso, si yo grafico en base a mientras más tiempo lleva la gente, mayor sueldo va a tener. Fíjense ahora el coeficiente de determinación o R cuadrado. Este es el R, este es el R cuadrado. Fíjense el coeficiente de determinación o el R cuadrado. Les recuerdo que ocupo el R cuadrado ajustado cuando aplico la regresión lineal múltiple, cuando coloco más variables explicativas. Mire el R cuadrado. Espectacular, pues, colega. Si esto fuera verdad, no lo voy a interrogar ahora, ¿cierto? Pero si yo le preguntara qué significa esto, me tendrían que decir, profe, significa que el modelo matemático que proyecta o que construye la línea recta de tendencia es prácticamente perfecto. ¿Qué significa perfecto? Significa que técnicamente, ¿qué significa? Significa que técnicamente este modelo matemático, esta ecuación de regresión lineal que usted conoce, y igual a bx más a, explicaría prácticamente casi a la perfección, comillas, lo que está pasando con la variable. De hecho, si yo tiro, voy a tirar aquí el gráfico, fíjense, voy a tirar el gráfico, X e Y, voy a marcar y voy a tirar el gráfico, un gráfico de regresión lineal, para que lo comparemos. Voy a tirar el gráfico de regresión lineal. Miren cómo se comporta la regresión lineal, fíjense. Está todo, aquí es maravilloso, todo es perfecto. Alguien ya debe estar viendo el final de la película, ¿ya? Si hay algún coleguita que está lateado con esto, fantástico. Yo más me pongo contento porque quiere decir que el coleguita entendió todo. Si hay alguien que ande medio perdido, levante la mano. Fíjese la correlación, mire, estos son los datos conocidos. Y fíjense, todos siguen casi una línea perfecta. Si yo ahora tiro la recta de tendencia, estos son los datos con que yo trabajé, los antiguos, ¿ya? Tengo 14 datos. Estos 14 datos están en una filita. Si yo ahora tiro la recta de tendencia, fíjese, si yo ahora tiro la recta de tendencia, mire lo que va a pasar. La recta de tendencia tiene casi todos los datos encima de su línea. Es decir, casi todos los datos tienen prácticamente una correlación prácticamente 100. Es decir, cada dato, comilla, de años de antigüedad se correlaciona casi perfectamente con el salario. En otras palabras, la variable años en la empresa explica de una manera casi perfecta, y entremos en materia, la variabilidad de los salarios. Y es positiva, es directa. Mientras más la persona lleva en la empresa, se puede estimar que más va a ser su sueldo. Pero si se fija, hay pequeñas desviaciones, es decir, distorsiones o dispersiones. Ese punto que estoy apuntando ahí, valga la redundancia, no está en la línea tan cercana como esos dos que están ahí. Este se escapa un poquitito. Por lo tanto, esas desviaciones o esas distorsiones o dispersiones son también algún grado de error. Y eso lo ve el error típico. Entonces, si yo me voy aquí al dibujo, el error típico está acá. Lo voy a achicar el tamaño y el error típico lo voy a llevar a número pequeño, y el error típico debería tender a 0, ¿ya? En este caso, el error típico no es muy chico, es un número importante, es alto, es de 1530. Entonces, ¿qué significa este error típico? Que acuérdense que el dibujo no se nota muy bien porque hay una distorsión en el tamaño de la figura. Si esto yo lo agrando, si agrando este dibujo infinito, esta figura se va a ver más sinuosa. Aquí se ve pegadito. Si yo lo alargo para acá, esta distorsión o separación de la línea va a ser más notoria. Este número es alto, en 1530. Si fuera cero, como lo vimos en una clase, quiere decir que todos estos puntos conocidos estarían sobre la recta, y por lo tanto, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la dispersión que hay de los puntos conocidos, porque acuérdense que todos los que se proyectan después caben todos encima de la recta, todos estos, si tuviesen error típico 0, estarían todos alineados. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Perfecta correlación entre las variables. Esta explica perfectamente lo que le pasa a la que me interesa, pero además el modelo matemático se ajusta perfectamente. Aquí dice que el modelo tiene un 98% de bondad de ajuste. Es casi perfecto.
¿Qué significa? Que técnicamente esta recta de tendencia es la mejor que existe en este minuto para juntar o unir a las variables. No obstante, con mucho respeto aquí, una palabra un poco a lo amigo, guatea un poco el modelo. ¿Por qué se nos cae? Porque el error típico es muy alto. Entonces, hay algo, un 1% de esto, que técnicamente hace que empiece a fallar el modelo. Hay algo, pero es casi perfecto. Dos cosas nuevas que no habíamos conocido. Bueno, hay una materia que vamos a ver después, con detalle, la vamos a calcular, que probablemente usted ya la ha escuchado en alguna otra asignatura, si es que tuvo estadística, obviamente, que es los famosos test de hipótesis. ¿Ya? Los test de hipótesis, en el fondo, se habla de una hipótesis, es decir, algo que uno supone que es verdadero o que es falso, y los test de hipótesis se trabajan con una distribución normal. Me voy a pegar un salto bien canguresco, bien alto, porque quiero ver un concepto que a lo mejor a usted le suena, anótelo en su cuadernito y sea autónomo y búsquelo. Yo igual se lo tengo que explicar después porque todavía no entramos a esa parte, pero me adelanto. Tiene que haber escuchado hablar de un concepto que se llama el p-valor o el p-value, si está en inglés. ¿Qué es el p-valor o el p-value? Cuando hay una distribución normal de datos, la idea es que los datos que estén al centro de esa distribución, acuérdese esa campana de Gauss, ese dato que está al centro es el dato representativo. Cuando los datos que yo analizo se alejan mucho de ese dato central, se habla de que hay una dispersión. Esa dispersión es la desviación estándar, que la hemos calculado. Hemos calculado la variancia de la desviación estándar. Entonces, yo puedo, comilla, calcular un valor que se llama el valor crítico o p-value, y para este efecto, para el efecto del modelo de regresión lineal, este p-value está dado acá. Ese es un dato nuevo que usted no lo conocía. Atento con este. Este es el famoso p-value. ¿Qué nos mide este? Mide la bondad de ajuste del modelo y se relaciona con el coeficiente de determinación. Este está muy relacionado con esto. Este es un segundo acusete que me confirma lo de acá. Entonces, aquí dijimos que si llega a 100, el modelo es casi perfecto. Aquí llega a 98. Por eso que la correlación es 99 y por eso que hay un error. Hay alguna variable por ahí que anda haciendo ruido. El valor crítico, para tomarlo como indicador, el modelo dice que el modelo va a ser perfecto, o no perfecto, va a ser aceptable, es decir, va a ser un modelo que tenga las características de modelo significante, con un alto nivel de significancia, cuando este valor sea menor que 0.05. Entonces, mide la bondad de ajuste del modelo. Si el valor es menor que 0,05, se afirma que el modelo es significativo. ¿Qué significa significativo? Significaría que, o equivaldría a decir que lo que entregue esta ecuación es, este modelo, realmente me permite predecir la variable de interés. Recuerde lo que estamos haciendo acá. Recuerde lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de determinar y proyectar y estimar el comportamiento de una variable que a nosotros nos llama la atención. Y por lo tanto, como ese comportamiento nos llama la atención, lo que nosotros necesitamos es, primero, ver la correlación de las variables, es decir, que la variable explicativa realmente explique a la variable de interés. O lo que es lo mismo, les revuelvo harto el mapa neuronal para que lo recuerden, o lo que es lo mismo, que la variabilidad de las variables explicativas o predictivas, o sea, las X, sean o expliquen la variabilidad de la variable de interés. Para eso me fijo entonces en el modelo matemático que uso, y el modelo matemático, de alguna manera, el R cuadrado para una regresión lineal simple o el R cuadrado ajustado para una regresión lineal múltiple, me dicen qué tan, comillas, ajustado es el modelo. Si ese valor tiende a 100, el modelo es casi perfecto. Entonces, este dato de acá me dice, si este valor es menos que 0,05, hablamos que el modelo es significativo. ¿Qué significa que el modelo sea significativo? Es un modelo predictivo eficiente. Me funciona. O sea, en realidad está tirando, comilla, para
que el resultado sea el correcto. Es un modelo predictivo eficiente. Vamos a ver entonces, es un modelo predictivo eficiente. Veamos acá qué valor nos dio. Se tienen que acordar de notación de ingeniería o notación científica. Eso es 1,34 por 10 elevado a la menos 12. O sea, 0,000000012 0 y después viene este número. Lo voy a escribir en números para que sea un poco más llamativo. Y lo voy a escribir en términos de número. Si lo escribo en términos de número, fíjese que me da 0,0000000. Ese número es mucho menor que 0,05. Por lo tanto, como es un número menor que 0,05, acabamos de poder confirmar algo más. Alta correlación entre las variables. Modelo predictivo con alta bondad de ajuste. ¿Será un modelo que realmente sea significativo, es decir, que me dé la tranquilidad? Yes, porque es menor que 0,05. ¿Cierto? Error, aquí hay un error, una distorsión que anda dando vuelta. Claro, porque ya nos dimos cuenta de que no todos los puntos se ajustan o quedan, estos son los antiguos, los nuevos, todo lo que usted proyecte, están todos encima de la línea, pero los antiguos se distorsionan, hay una distorsión acá. Este va a tener un análisis que vamos a conocer después como análisis de perturbación, que lo vamos a ver después. Listo, pero ahora ya tenemos eso. Por lo tanto, pareciera que el mejor predictor de los salarios es los años de antigüedad. De ahí vamos a probar la productividad, que eso es lo que se supone que ahora es lo mejor. Pero tengo dos datos que antes no conocíamos. Ahora, esto de acá nos mide de alguna manera la significancia del modelo. Esta es la significancia del modelo. Pero el modelo tiene dos variables. ¿Se acuerdan que aquí estaba la A y aquí estaba la B? Fíjese, como ahora le pusimos rótulos y metimos todos estos datos, antes nos aparecía A y B1. Ahora ya no nos aparece A ni B1, porque nosotros dijimos que esta iba a ser la A y esta iba a ser la B. Antes aparecía A y B y ahora viene el nombre. Los datos. Usted ya tiene estos datos, sabe lo que significan. ¿Ya? Usted con esto podría construir la ecuación de regresión lineal simple. Y los vamos a interpretar. Entonces, los vamos a interpretar estos datos. Fíjese, si los llevo a números, acuérdese que lo que nos interesa conocer es el salario, que nos está diciendo ese dato de ahí arriba, que es el A, ese sería la letra A de nuestra ecuación, y los años de antigüedad sería el B de nuestra ecuación de regresión. ¿Qué nos está diciendo la A? Nos está diciendo que en la intersección, cuando esta recta de tendencia corta el eje Y es el eje de los salarios, el eje X es el eje de los años de antigüedad, cuando la persona tiene 0 años de antigüedad, cuando la persona tiene 0 años de antigüedad, ¿por qué 0 años de antigüedad? Porque aquí están los años de antigüedad, entonces cuando tiene 0, corta esta recta, cuando la persona tiene 0 años de antigüedad, se estimaría que la persona debería obtener al año $4,339. Cuando tiene 0 años de antigüedad, según nuestro modelo predictivo, debería tener $4,339. Pero, ojo, hay, comillas, una probabilidad de que eso ocurra, ¿cierto? Una probabilidad de que eso ocurra. Por lo tanto, fíjese lo que aparece acá. Mire, mire. Aquí aparece un nuevo dato y aparece técnicamente lo que se llama el límite inferior y el límite superior, es decir, entre qué rango se va a mover eso, ¿ya? Entre qué rango se va a mover. Se estimaría que la persona que tiene 0 años de antigüedad debería, según esto, obtener $4,339, pero tiene un error alto, el error típico, es decir, esa perturbación. Y ese error es bastante alto. Acuérdense que cercano a 0 significa que es perfecto y no hay error, pero aquí el error es de 1034. Entonces, en realidad, esto no es tan real como uno supone. Capten cómo empezamos a cortar carne de este bistec y estamos empezando a encontrar grasa dentro. Aquí hasta este minuto era perfecto, perfecto. Aquí como que no hizo ruido. Aquí me volvió a dar perfección, pero ahora cuando empiezo, esto es para el modelo, modelo matemático, pero cuando ahora empiezo a ver las variables del modelo, el A y el B, me doy cuenta que no son tan perfectas como se veían. Entonces, vuelvo a repetir, la A
se estimaría que cuando la persona tiene 0 años de antigüedad en la empresa, es decir, recién entra a trabajar en la empresa, se estimaría que debería ganar 4.339. ¿Qué probabilidad de que ocurra eso hay? Fíjese, si yo veo la probabilidad acá en porcentaje, es una probabilidad del 0,10% de que ocurra eso. Es súper baja la probabilidad de que ocurra eso. ¿Ya? Entonces, técnicamente, fíjese ahora el intervalo entre el coeficiente es de 4.339, pero mire cómo se mueve. Podría caerse hasta 2.106, si lo llevo a números, podría caerse hasta 2.106, si lo llevo a números, o podría saltar nótese, 6.500 y tanto. Estos de acá no los vamos a tomar porque son similares, después vamos a ver estos de acá, estos los vamos a eliminar en este minuto para que no nos distorsionen. Vamos a ir matando de a poco esta tablita. Fíjense, dice que una persona que entra a trabajar recién a esta empresa se estima que debería ganar 4.339 a futuro, 4.339. Pero fíjense, hay una variabilidad que puede ser 2.106 realmente lo que gane o 6.573. Es decir, hay una tremenda distorsión o variabilidad para esta variable del modelo. El modelo como tal está perfecto, como tal. Esto es como que tuviésemos un equipo de fútbol y el equipo completo juega bien, gana. Pero si empiezo a ver a los jugadores, este jugador es más o menos y este es mejor que el otro o al revés. Entonces, fíjense, hay una tremenda diferencia. ¿Qué significa? Implica que un trabajador en realidad al recién ingresar a la empresa ganaría entre, como dice ahí, 2.106 y 6.573 dólares. Que, si usted se fija, dista mucho de este 4.000 que está acá. O sea, se cae harto o se sube harto. Entonces, esta variable de acá, esta variable A, no es tan, comillas, eficiente por sí sola. Veamos la pendiente. Según esto, este modelo nos dice que en la medida que crezcan los años en la empresa, usted va a ganar más sueldo. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que, como estos datos son en miles de pesos, y estos son por años, porque esto eran años, ¿se acuerda que esto eran años de antigüedad, años, y esto eran salario? Entonces, ¿cómo se interpreta? Por cada un año que la persona gana experiencia y antigüedad en el trabajo, aumenta su salario esperado en 1.424 dólares. En otras palabras, alguien que recién parte, según esto, debería ganar 4.339, pero encontramos que en realidad esa variable, la intersección, no es tan real, porque podría ser incluso menos 2.106 o más. Se mueve por aquí. Pero, según esta pendiente, por cada año que lleva la persona trabajando, a esto se le suma esto, y al año siguiente vuelve a ganar esto, y al año siguiente más, entonces va acumulando. Veamos si es realmente esta variable, realmente es verdad. El error, se fijó aquí que era alto, era de 1.000 y tanto el error, alto, por eso que esta me daba miedo, pero mire el error acá. El error es de 55, mucho más chico, igual grande, pero mucho más chico, ¿cierto? Y fíjese ahora específicamente cuál es la probabilidad de este dato, específicamente si lo llevo a números. Fíjese, si lo llevo con más decimales y le pongo porcentaje, entonces, fíjense, vamos a arreglar esa ahí, fíjense, miren las probabilidades. Ojo, ahí voy a hacer una corrección. Ahora recordando, parece que el lenguaje que lo dije dio a entender otra cosa. Si es que alguien entendió otra cosa, lo voy a aclarar. Esta es la probabilidad de que eso no ocurra, que no ocurra esto de acá. Esta es la probabilidad de que no ocurra esto, ¿ya? Entonces, fíjese, el modelo nos dice que existe una probabilidad bajísima, 0,10, de que no pase lo que esté pasando acá. Es decir, fíjense en el de aquí abajo, es muy probable que
los sueldos crezcan en esta cantidad. Es muy probable que los sueldos crezcan en esta cantidad. O lo que es lo mismo, es muy improbable, casi cero, tiene que ser una probabilidad negativa de un 0,00, muy pequeño, de que esto no ocurra. ¿Cómo lo compruebo? Porque fíjense, me dice que los sueldos van a ir creciendo en 1.424 dólares por año. Fíjense, la probabilidad de que eso no ocurra es bajísima, casi nada. Más decimales por acá, nada. Y veamos si es verdad. Si vemos los números, fíjese, si analizamos los números, esta tiene menor variabilidad. Fíjese, esta es la que nos interesa siempre, la pendiente, ¿ya? Porque acuérdense que la pendiente nos marca futuro. Esta de acá nos interesa para efectos netamente de análisis, pero esto en la práctica no va a ocurrir porque esto fue cuando partió la regresión lineal. Entonces, esta es la que nos interesa. Las dos en realidad, pero esta es la que nos importa a nosotros. Fíjese, la variabilidad es mucho más pequeña porque el error es mucho más pequeño. ¿Ve? Si aquí está al medio 1424, puede subir a 1542 o puede caerse a 1306. La diferencia es más poca. Entonces, ¿qué implica? Implica que un trabajador por cada año que aumenta su antigüedad verá aumentar su salario en este caso, 1.424 dólares al año, porque esto es anual, al año. Y al ser tan corto el intervalo o la variabilidad, fíjense que es muy corto, aquí a lo más se caerá a 1.306 o a lo más subirá a 1.500. En el de aquí no, este se suponía que era en promedio 4.000 y podía saltar hasta 6.000, 2.000 de diferencia, y podía caerse a 2.000, 2.000 de diferencia. Esto entonces es mucho más variable, es más inestable la A. Pero la B, que es la que me mide un poco la pendiente, y en general la que me dice hacia dónde va esto, es más estable. Por lo tanto, implica que el trabajador va a tener una pendiente, es decir, su sueldo en promedio debería subir entre 1.306 a 1.542 dólares por año, con un valor estimado de 1.424. ¿Me fija? ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poquitito más este tema? Entonces, fíjese el análisis que hicimos. Ahora ya hemos recopilado más información. Nos quedan algunas otras cosas, como son esto de la suma de los cuadrados y esto, pero esto es para calcular otras fórmulas. Esto es parte de una fórmula. Entonces, tenemos el valor crítico. Recuerde, valor crítico tiene que ser menos que 0,05 para darle validez al modelo. Estos de acá, la idea es que sean bien acotados, es decir, que el valor del coeficiente se encuentre muy cercano a estos números, del límite inferior al superior. Fíjese porque dice inferior 0,95%, superior 95%, porque nos queda un 5%, y el 5% en decimal es 0,05. ¿Te fijas? Entonces, ese número, el 0,05, habla de las colas de la distribución normal. 0,05 para allá, 0,05 para acá. Eso lo vamos a ver después cuando entremos a test de hipótesis, y ahí vamos a volver a recordar esto. Bien, ¿qué podemos concluir con esto? Lo hicimos súper lento, el análisis es mucho más corto, nos demoramos en la parte técnica. ¿Qué es lo que hicimos acá? Hemos descubierto entonces que al parecer esta es la mejor variable para explicar. Pero yo les dije, los acusé, les dije que esto ya no se usa, que esta es la mejor predictiva. Veamos si es verdad. Voy a tirar rápidamente, sin tanto detalle ahora. Lo voy a analizar ahora. Productividad. Y miren lo que va a ocurrir. Versus salario. Se supone que esa debería ser la mejor predictora. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, voy a tirar aquí la regresión. Hago el mismo análisis de datos. Datos. Análisis de datos. Regresión. Y voy a tirar el dato, pero ahora voy a ocupar esta. Entonces, voy a ocupar el I con el rótulo, el X con el rótulo, ya quedó marcado rótulos, y quiero la salida, la quiero específicamente la salida aquí. Veamos lo que nos tira. Y miren cómo me caigo aquí, pero me caí feo. Feo. Aquí sí que me caigo feo si hubiese sido analista de recursos humanos.
Porque en este caso, yo ya de partida les hablé mal de este jugador. Les dije, no, mire, los años de antigüedad no es el mejor predictor. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja más no necesariamente, o que lleva más años no necesariamente hace un buen aporte. Por algo está ahí. A lo mejor algunos muy buenos, pero no. Pero esta para mí es la mejor. Recopilé estos datos y fíjese que los datos son más o menos ordenaditos. Ya van creciendo más o menos una misma lógica. Aquí no, eran súper dispersos. 10, 15, 25, caía a 8, a 6, pero era mejor predictor. Capten, 99 y 98. Mira acá. Afírmese, coleguita. Mire lo que nos dio. Si comparo esto, partamos primero por la correlación. Y ya viene el primer golpe. Capten la correlación, coleguita. Fatal la correlación, pues. Tampoco tan monstruosamente mal, pero solamente un 41%. ¿Te imaginas? Sálganse de la prueba y de la presión de la prueba y todo eso. ¿Ya? Véanlo como una capacitación para trabajar, si estuvieran trabajando. ¿Te imaginas que tú pudieses manejar esta información y estar en una empresa y pegarte estos análisis? Que es Excel. Imagínate, puedes dar las tremendas luces en el área de recursos humanos. O sea, puedes cambiar una política. Esto es importante lo que estamos viendo. Entonces, fíjate acá, solamente viendo números, obviamente nos faltan conocer más cosas. Fíjate que acá, según esta empresa, esto, como yo les dije, no era un predictor adecuado, pero nos demostró que sí, que había una alta correlación. Y el que yo pensaba, capten la correlación, bajísima, menos de un 50. ¿Para qué hablar del modelo? Mira este modelo cuasi perfecto. Mira el modelo de acá. Pésimo. Horrible. ¿Qué significa? Que este modelo en nada se ajusta a las variables. Esto significa bondad de ajuste. Un modelo es más bondadoso en su ajuste, se ajusta mejor cuando la recta de tendencia logra captar mayor cantidad de puntos. Mira aquí la bondad de ajuste. Y lo vamos a comprobar haciendo el gráfico. Vamos a tirar el gráfico acá para que vea el medio escandalito en que estamos metidos. Mira, vamos a tirar el gráfico y voy terminando ya. Voy a tirar el gráfico y lo voy a llevar para acá. Capten la dispersión. Ahí. Capten la dispersión, coleguita. Si esto fuera verdad, con esto le acabo de pegar un mazazo a los genios creativos que llegaron a recursos humanos a decirnos que en realidad lo que había que hacer era medir productividad. Ahora, nadie me ha dicho ninguna cosa, pero tiene que ver también con la realidad de la empresa. A lo mejor esta es una empresa donde en realidad los trabajadores antiguos realmente trabajan los caballeros, no sacan la vuelta. Pero captan, por favor, cáptese la dispersión de acá prácticamente nula, por eso que los indicadores son tan buenos. Errores bajísimos, ¿cachaste? Cáchate, el F, que me indica qué tan significativo el modelo, es casi cero. Veamos acá, coleguita. Mira, esto es un escándalo. O sea, si yo llego a vender la idea de que hay que aplicar estas mediciones, capta el medio escándalo. O sea, tengo una dispersión acá tremenda. O sea, que acabo de concluir. Primero, hay casi un 60% del comportamiento de los salarios que no lo explican la variable productividad. A lo mejor en realidad la gente en esa empresa trabaja cómoda y por lo tanto la tratan con respeto y no la tienen como un esclavo pidiéndole productividad, que trabaje como esclavo. Eso podría explicar por qué la gente que más tiempo lleva trabajando gana más. Acá solamente un 41% del comportamiento de los sueldos se explica por, comillas, la productividad. El modelo se ajusta solo en un 17%, es decir, es un modelo muy poco predictivo. ¿Cómo sé que es poco predictivo? Porque los puntos, ¿cierto? Las variables X e Y originales están muy dispersas. De hecho, mire, hay prácticamente una aquí que llega a caer en la línea, una de las históricas. Acá por lo menos varias estaban rozando. Por lo tanto, usted ya al ojo podría decir que el error debe ser una monstruosidad. Aquí el error era de 1500, ¿ya? Aquí el error es de específicamente, nótese el error, fíjese, el error aquí nos marca una cantidad, pero en términos de número. Profe, Sí, dígame, colega. perdón que lo interrumpa, pero el control ya empezó ya y está corriendo el tiempo. Ah, Quedan ya, 12 minutos para perfecto, terminar el perfecto, control. perfecto, 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 coleguita. Listo, quedémonos, gracias por avisarme, colega, nadie me había avisado, sorry. Entremos entonces al control, coleguita, tienen hasta las 21:50, estaba hecho para 15 minutos, pero les dimos unos minutitos más. Perfecto,
Que les vaya muy bien. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Gracias, colega, por avisarme. Éxito con el control, estimados colegas. Que tengan muy buenas Ya, noches. gracias. Chao. Gracias por avisar.